entrega más de estas conversaciones sustentables. El día de hoy tenemos el honor de tener con nosotros a Fátima Montiel, quien es consejera de la Relación Bilateral México-Alemania en Coparmex Nacional. Muchas gracias por acompañarnos, Fátima. Ella nos va a ayudar a entender un poco más sobre las oportunidades que tiene México en el mercado de carbono. Pero antes de entrar de lleno a esto, Fátima, ayúdanos a comprender, por favor, ¿a qué le llamamos mercado de carbono? Gracias. Pues bien contenta de estar con ustedes el día de hoy. Muchas Creo gracias. que en medida que conversamos más sobre los retos y las oportunidades del mercado de carbono a nivel global, nos permite comprender que a partir del Tratado de Kioto es en donde da pauta a que el mercado de carbono comenzara, ¿no?, con un proceso. Actualmente existe un mercado voluntario, que es en donde participa México, y un mercado compliance, en donde ya es obligatorio, en donde hay una obligación de las empresas como la Unión Europea, que ha avanzado mucho en la materia. Los mercados de carbono como tal nos permiten tener un incentivo financiero para que las empresas puedan reducir sus gases de efecto invernadero a través de diferentes tipos de bonos de carbono, y muchas empresas piensan, ¿no? Hay diferentes scopes o diferentes formas de medir sus emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Por qué es tan importante el mercado de carbono a nivel global? Porque se ha demostrado que sí incentiva a la preservación y conservación de ecosistemas, que eso es lo que los bonos de carbono nos ayudan. Hoy tenemos un gran reto, ¿no? Hablamos de 2 grados o de 1.5 grados centígrados, que es el reto que nos tiene a todos en materia de sostenibilidad, que hay varios pasos para poder llegar a la neutralidad de carbono. Al fin es un camino en el que todos estamos involucrados, pero el gran reto que tiene el mundo es comprender que necesitamos reducir los gases de efecto invernadero y compensarlos como una balanza. ¿Qué sucede en un mundo en donde pensamos que el desarrollo económico sigue siendo un consumo que no permite crear estos balances? Y hay 2 caminos. O transformamos la forma en la que consumimos, actuamos, compramos y desarrollamos, o permitimos a este tipo de mercados, a través, evidentemente, de transparencia, eficiencia, que ahora platicaremos de esto, en donde esa balanza del efecto de gas invernadero hace que se pueda seguir en un ecosistema, ¿no? 1.5 grados, yo te puedo decir que es el mayor reto en el que todos estamos comprometidos a nivel global, quienes comprendimos que la sostenibilidad es el presente económico al que todos debemos de ponerle atención. Correcto. Y bueno, en eso que nos dicen, todos estamos enfocando, ¿cuáles son los compromisos de México en materia de reducción de emisión de carbonos? México, a través del protocolo de Kioto, nace el Acuerdo de París, el cual ha ratificado año con año. México está comprometido a reducir sus gases de efecto invernadero de diferentes formas, pero uno de los hitos más grandes que va a tener México es para el 2030 estamos comprometidos a la neutralización del país. ¿Qué quiere decir el famoso net zero? ¿Qué quiere decir la neutralidad de carbono? Quiere decir que dentro de nuestras balanzas, ¿sí?, las empresas tienen un equilibrio en sus gases de efecto invernadero. Hoy existen 8 estados que comenzaron ya una política interior que habla, ¿no?, sobre el mercado de carbono, o inicia a hacer o obligar a que las empresas lleguen a esta neutralidad, que son los famosos impuestos verdes, que está haciendo en México
un gran tema de conversación. Si bien desde nuestro punto de vista no hay una ruta a la cual todos estemos llevando, ¿no? Que sea consecuente, 6 años es nada. Y el reto de 6 años para llegar a la neutralidad de carbono como país, tendríamos que estar volcados a que tanto los insumos, la forma en la que recolectamos la basura, sostenibilidad es un gran tema que abarca la individualidad de mi actividad cotidiana hasta de las industrias y la forma en la que produce. ¿Qué opciones tenemos entonces para lograr llegar a esos objetivos? ¿Los tenemos o no los tenemos? Yo creo que no hemos conversado lo suficiente socialmente para que todos logremos comprender el gran reto en el que estamos involucrados y que creo que hoy sostenibilidad sí podría ser una bandera en la que sociedad civil, la academia, las empresas, las organizaciones empresariales logremos marcar, ¿no? Una conducta y también reaprender. El mercado de carbono es un instrumento que ayuda a las empresas a reducir aquello que ya no logró, que le podríamos llamar, si me permites, última milla, ¿no? La última milla significa que yo ya medí, yo ya comprendí en dónde estoy. Yo siempre les digo, si queremos resolver algo, necesitamos saber en dónde estamos. Entonces, lo primero que debemos de hacer es medir nuestra empresa, medir, incluso como individuos podemos medir nuestra huella de carbono con nuestra tarjeta de crédito, porque es cómo logramos reducir muchas actividades y ser más eficientes. Al fin, se trata de ser eficientes y el uso de los recursos, hacerlos sostenibles, que me parece algo bien importante en México. ¿Cómo logramos primero medir nuestra huella de carbono? Después de que la medí, comenzar un plan de reducción de emisiones. ¿Qué quiere decir? A ver, si teníamos que traernos desde China ciertos productos, ¿por qué no comenzamos a desarrollar nuestra cadena interna para reducir esta cantidad, ¿no? de vuelos? ¿Cómo nos hacemos más productivos al interior? Yo creo que las empresas que empiezan a mitigar su huella, ser más eficientes, también los hace más rentables. Después de que mitigo, y que muchos empresarios dicen, oye, la neutralidad de carbono necesariamente tiene que ver con que deje de crecer. No, claro que no. Pero es que en lugar de pensar que tu crecimiento lineal tiene que seguir siendo a costa de la naturaleza, ahora lo metemos a la naturaleza desde tu balanza financiera. Correcto. Entonces, en ese sentido, ¿cómo le podrías explicar, digamos, a todos los empresarios o a nuestro auditorio que nos está viendo, cómo la sustentabilidad puede ser rentable? Es rentable en todos los sentidos. Cuando creamos patrimonios, creamos empresas yo les digo que las empresas familiares en México son fascinantes. Cuando creamos empresas familiares o empresas tradicionales que buscan el largo plazo, ¿no? que buscan la trascendencia y seguir generación por generación, yo les planteo lo siguiente: si buscamos que la empresa perdure en el tiempo, ¿qué sucede cuando el ecosistema se está degradando cada día más? Me cuesta más respirar, nos cuesta más, y estamos viviendo los procesos agrícolas, los cambios de temporada por los propios efectos que tienen nuestros ecosistemas. Ya no llueve cuando antes llovía. Hemos
cambiado de forma profunda la naturaleza y esos daños son profundos para todos. ¿Cómo podemos cambiarlo? Los bonos de carbono, que es Ecofores CO2, para nosotros logramos identificar una medida financiera para regresar a los ecosistemas y regenerarlos a través de esta compensación. Lo que nosotros hacemos por las empresas, primero es ayudarlos a que midan, vertebramos, ¿no? Traemos a stakeholders que nos permiten ayudar a las empresas primero a medirse y saber cuánto generan en 3 etapas diferentes. Yo siempre les digo, empiecen por la primera, empiecen por su administración y lo que tenga que ver con ustedes. Y luego vamos a ir con los proveedores y luego son varias etapas, pero empecemos por comprender nosotros como compañía cuál es nuestra huella de carbono. Luego que medimos nuestra huella de carbono, mitigamos, empezamos con un plan de compensación y mitigación. Debemos de comprender qué podríamos transformar, cómo nos hacemos paperless, cómo dejamos de imprimir cosas que ya no necesitas, cómo nos digitalizamos y nos hacemos más eficientes, porque también se trata justo de que nuestro proceso sea más eficiente, sea más acorde con la naturaleza. Y al final, que no significa que no es en donde tú ya compras tus bonos de carbono. En los mercados en donde hay una obligación, el gobierno determina, según tu industria, cuántas toneladas puedes generar año con año y lo que te pasas es lo que compensas. Pero no se trata que yo como empresa diga, oye Ecofores, dame 200 toneladas, porque nosotros vamos a preguntar, ¿y dónde está tu plan de mitigación? ¿Dónde mediste? Porque no solo se trata de compensar algo por compensarlo, por decir que eres verde, sin que el fondo realmente sea sostenible. Entonces, a través de este paso, es bien importante iniciarlo ya, porque 6 años es nada. Ayúdanos a comprender un poco, Fátima, para quienes de nuestro auditorio no a lo mejor no estén tan relacionados con estos términos. Cuando hablamos de emisión de carbonos, creo que está un poquito más claro, pero cuando hablamos de la compensación de carbono, ¿cómo se hace esta compensación? O sea, dame 500 toneladas. ¿A qué nos referimos con esa compensación? ¿De qué manera se compensa? Es una gran pregunta, gracias. Hay diferentes formas de generar o de capturar el carbono de ecosistemas naturales, de energías renovables. Hay forestales, que es una forma en la que los bosques capturan dióxido de carbono, ¿sí? Y a través de esta captura, dentro del árbol, dentro de la madera, se queda ese dióxido de carbono y cuando respira el aire, ¿sí?, que es a través de la fotosíntesis, es cuando mejora la calidad del aire. Y a través de este proceso natural, muchos me van a decir, oye, pero es que el árbol ya hace eso. ¿Cómo capturas ese dióxido de carbono? Hay protocolos internacionales cerrados, que ahora vamos a hablar un poco de esto, en donde el protocolo determina una cuantificación de carbono de una zona. Esto lo que nos permite, que ese es el mecanismo financiero del mercado de carbono, lo que nos permite es que ese bosque prevalezca y las empresas pagan para que ese bosque logre crecer, logre preservar, logre mejorar y logre crecer. ¿Cómo es que un bosque crece? Bueno, a través de su flora y fauna. Y cuando tú tienes un mecanismo de compensación, que quiere decir que la empresa excedió 200 toneladas, entonces va a pagar, dependiendo del tipo de metodología,
y el tipo de bono de carbono que la empresa elija. Y ahí es en donde es bien importante la digitalización y el acceso a datos. Porque cuando yo, empresa, determino que voy a comprar bonos de carbono, debo de asegurarme y tener la certeza de que ese dinero se va a ir al ecosistema a ayudarlo a regenerar. Si tú en un ecosistema inviertes capital para crecer, para mejorar, y se puede medir, es muy medible, con un árbol que capturaba 10 toneladas, yo a través del sistema de compensación, toda esa zona le empiezo a invertir a través de un corredor biológico, las guacamayas. Cuando tú le permites a la guacamaya tener el espacio, ¿esto qué quiere decir? Que en lugar de tener un turismo caótico, y es lo que en ciertas zonas, retirar al turista, solo poner turismo sostenible, le permites a que la propia guacamaya empiece a regenerar ciertos procesos, ¿no? Entonces hay que retirar, hay que permitir que esa zona comience a regenerarse con ayuda de las personas que viven ahí. Tú mejoras la calidad de vida de la persona, del ecosistema, de la flora y de la fauna a través de estos recursos que la empresa ya no pudo mitigar. Entonces el crecimiento de la empresa tiene un equilibrio a través de estos ecosistemas, porque estos ecosistemas nos están permitiendo que la temperatura ya no esté creciendo, y ese equilibrio es el que busca este sistema de compensación. En algún momento nos encontramos con un video en el que alguien de una empresa, que no mencionaremos nombre, mencionaba que tú podías tener las emisiones en este lugar del planeta y haber un proyecto de compensación de carbono en otra parte del mundo. ¿Cómo funciona? O sea, si tú nos comentabas que tienes un proyecto, es controlado, ¿en dónde debe estar posicionada la empresa para decir que en efecto está compensando lo que esa empresa está emitiendo? Aquí es mucho las diligencias que las empresas asuman y las metodologías que elijan para tener la certeza que los recursos llegan a los ecosistemas. Porque somos un mundo global interconectado. ¿Qué quiere decir? Lo que yo haga en México tiene una incidencia directa en otros continentes. Y hay algo que me gusta mucho, por ejemplo, lo que pasa en el Amazonas afecta directamente al desierto del Sahara. Pero claro, porque el desierto lo que lleva al ecosistema le ayuda a la biodiversidad, ¿no?, del Amazonas. Y lo que nosotros buscamos que el mundo entienda es que la colectividad, o sea, como humanidad, estamos tan interconectados que la propia naturaleza o la forma en la que las aves necesitan los ecosistemas en ciertas temporadas es muy relevante. Yo como empresa puedo tener operaciones en 3 países diferentes y puedo elegir qué ecosistema decido impulsar, por vocación, por decisión, porque me puse a investigar que en los manglares es importante que los cocodrilos, ¿tú sabías que los manglares logran persistir gracias a los cocodrilos? Muchos dicen, los cocodrilos, híjole, qué miedo. No, ellos son los guardianes de los manglares. Y la realidad es que es fascinante que la fauna, que todo el proceso de biodiversidad se conserve y se ayude. Y ahí es en donde el humano sí puede ayudar a los ecosistemas de diferentes formas. Se necesitan muchos recursos, se necesita comunidades volcadas a que el ecosistema se pueda regenerar, a que esa propia comunidad comience a utilizar energías renovables, esa propia comunidad
genere su propia composta, el uso, ¿no?, de los desechos se vuelva un activo para la comunidad, y eso es lo que los proyectos de carbono dan. Ahora, es un mercado que también tiene tiene un pasado que ha evolucionado mucho. ¿Y por qué digo esto? Si bien en México creo que ya estamos hablando cada día más y estamos intentando que algo tan sofisticado y tan científico, porque es muy científico, son hechos, son cuantificaciones, son matemáticas. Entonces alguien me dice, oye, es que suena como muy fuera de nuestra realidad, ¿no? Digo, no, la flora y la fauna se cuantifican y hay medición de temperatura en donde en un ecosistema, si tú inviertes en su biodiversidad, tú logras medir cómo la temperatura va bajando. Y lo que necesitamos es estos pulmones voluntarios de que nos permitan reducir, y también conciencia en la forma en la que nosotros seguimos pensando que es desarrollo económico social en el mundo. Claro. Fátima, nos hablabas de los tipos, ¿no? Sí. De captura de esas emisiones. Ya mencionaste dos, una es la forestal, otra es el manejo de residuos. Sí. ¿Qué otros proyectos? Hay bonos azules, que son los manglares, que son bien bonitos, bien complejos porque el agua siempre está moviéndose. Hay de energías renovables, ¿no? Nosotros iniciamos justo a trabajar con hidroeléctricas, porque la hidroeléctrica hace algo que es avoidance, que es remoción de los gases de efecto invernadero, y bueno, es bien importante elegir en cuáles proyectos yo como empresa quiero adquirir, y quiero adquirir en el profundo sentido de decido invertir en mi ecosistema, porque también dicen, oye, pero es que ¿por qué le voy a dar dinero al planeta? Pues es que nada más tú, tu familia y todas las personas que están vivas viven en ciertos ecosistemas, y puede ser en cualquier parte del mundo. Tú necesitas de estos ecosistemas. Ahora, Latinoamérica tiene la oportunidad que, al no ser ciertas zonas tan desarrolladas, y estoy usando esto porque México tiene una oportunidad de biodiversidad y de conservación enorme. Nuestros ecosistemas son fascinantes. Hay veces que Ecoforest tiene un pulmón voluntario en el estado de Durango de conservación, y en ocasiones que llegamos y que lo veo, yo digo, bueno, es que ¿cómo se nos ocurre destruir esto? ¿No? Y es por eso que nuevas metodologías, justo que el mercado ha sido también muy controversial, porque dicen, oye, es que como una empresa que contamina tanto invierte $2 millones en bonos de carbono y dice que es neutral y sigue contaminando, ¿no? Entonces empezaron a atacar mucho el mercado de carbono. Creo que, como todos los mercados, está evolucionando y cada día va a ser más complicado, y cada día adquirir un crédito de carbono va a ser más complejo, y cada día las certificadoras se ponen más robustas. Queremos datos, queremos precisión, queremos transparencia. Las metodologías, voy a decir, tradicionales, son cerradas, y si bien se cuidan mucho el proceso en el que se llevan estas metodologías, siguen teniendo el toque humano durante todo su proceso. ¿Qué quiere decir? Si yo un bosque lo voy a medir, pues literalmente tenemos que traer un equipo de personas que físicamente van y miden
árbol por árbol, la altura, el diámetro, la especie, y lo vamos poniendo en una tabla. Y para muchos dicen, bueno, es que de verdad van a medir árbol por árbol, de verdad vamos a medirlo. Lo que hace muy costoso la adquisición de y lo que hace que muchos proyectos no se puedan dar, porque cuando son pequeñas comunidades es muy caro la mano de obra para poder levantar los proyectos de carbono. Entonces ahí es esa ventana de oportunidad justo para empezar a utilizar tecnología, para empezar a utilizar nuestros satélites, para comenzar a utilizar procesos de certeza como blockchain, ¿no? Yo creo que la tecnología dignifica la vida del humano cuando queremos que así sea. También necesita su balance. Y yo creo que todas estas metodologías cerradas, si bien son y le han dado al mercado de carbono en las últimas décadas una oportunidad de compensación, también son un gran reto, porque pasan por tantos procesos de diferentes técnicos que son humanos, y eso también tenemos que decirlo, que a veces es difícil y son riesgos que tenemos de cuantificación, medición. Por más que queramos poner un corredor biológico de guacamayas y poner a 50 personas observando, pues tú necesitas cámaras trampas, necesitas tecnología que la mida y que no sienta la agresión de la biodiversidad del humano. Y entonces yo creo que ahí también se abre la oportunidad, Ecoforest abrió la oportunidad de trabajar con metodologías de datos cerrados, que quiere decir que solo la metodología tiene todos estos datos, y si bien tú lo compartes con las empresas, las diligencias de cada empresa para comprar su carbono son diferentes, todas son diferentes. En México y en Europa, Estados Unidos participa de forma importante, y Canadá. Entonces creo que tanto para pastizales y todas las estructuras agrícolas, este sistema DEF, que justo vengo a conversar, ¿no?, sobre, les llaman datos abiertos, Open Data, nos permite a todos los mortales que tengamos más certeza sobre, desde el inicio de la captura de carbono, durante todo su proceso, o sea, dónde inició, cómo creció, en cuánto se vendió, qué está sucediendo con los recursos. Yo creo que en medida de que damos mayor certeza y trazabilidad, el mercado va a ir transformando ciertas prácticas que no nos hacen ser eficientes. Correcto. Todo ese conocimiento que tú nos has expuesto ahorita, ¿cuáles consideras tú que han sido las limitantes? ¿Por qué no hemos logrado llegar a eso? Digo, nos platicas, por ejemplo, que son proyectos que necesitan mucha inversión. Sí. Son proyectos que necesitan tener gente muy especializada. Sí. Pero ¿por qué no hemos alcanzado ese punto? Yo creo que tanto elegir en las comunidades proyectos que den certeza jurídica en un país como México, en donde el marco regulatorio en extensiones territoriales son ejidos, lo cual lo veo bien. Muchas empresas globales me dicen, ¿cómo manejan los ejidos en México? ¿No? Claro que la propiedad privada siempre ayuda a garantizar certeza, porque son proyectos de 30, 40, 100 años. Una vez, y ojo, una vez que te metes al mercado de carbono y lo comprendes, y comprendes el impacto que tu empresa genera en el mundo, no hay marcha atrás, porque lo puedes medir, lo puedes cuantificar. Creo que no hemos terminado de democratizar el mercado
por lo sofisticado que es, por lo complejo que es, por la cantidad de procesos y de certeza que necesitan todas las personas que participamos en él, tanto los que lo integramos, desarrollamos, como el verificador, como el protocolo, como la empresa, como la comunidad y el uso de los recursos, cómo se transparenta. Somos tantos actores en el ecosistema que el compartir la información lleva periodos largos. Antes, hacer un proyecto de carbono, te podría llevar 11, 12 meses hacerlo. Y luego ponerlo en el mercado, pasar una diligencia, no es menor a 3, 4 meses, ¿no? Yo creo que en medida que vamos abriendo los datos, vamos creando confianza y certeza de lo que hacemos, los recursos, y comprendemos el proceso, lograríamos agilizar el mercado de carbono, lograríamos agilizar el comportamiento de muchas empresas y todos, en medida de que hablamos más, hacemos más. Yo les digo, bueno, yo feliz puedo hablar 5 horas, como puedes ver, me encanta este tema, me apasiona con el alma, pero necesitamos acciones claras y contundentes desde el colaborador que participa en la empresa, que sepa que él genera gases de efecto invernadero en todas sus actividades diarias, hasta el CEO con las decisiones de inversión e impacto que generan en sus ecosistemas. ¿Qué quiere decir? Yo veo que México todavía no tiene una ruta de descarbonización. Y esa ruta de descarbonización debe de tener componente profundamente social, del cuidado del medio ambiente y de los seres humanos que viven dentro de ese ecosistema y que nos ayudan a equilibrar nuestra falta de conciencia de la flora, de la fauna, de la biodiversidad. Damos por sentado que la biodiversidad va a seguir ahí. Y si tú vas, ¿no?, a varias zonas del sur de México, que empezó a crecer mucho durante la última década, yo vi que el sur de México se está transformando, se está industrializando, pero también no estamos cuidando nuestra biodiversidad. Y esos son componentes de mucha alarma para todos. Creo que en medida de que usamos metodologías de datos abiertos, que somos rigurosos con los datos y con los números, pero también hacemos que esos datos sean más sencillos para todos, para que cualquiera lo pueda consultar, vamos a avanzar mejor. Fátima, ¿cuáles serían las consecuencias de que México no cumpla con esos compromisos? A nivel global, los países que no están cumpliendo, tanto desde una estructura financiera, en Alemania, en Frankfurt, estaba con los bancos y ellos, hace 3 años, ellos ya no invierten en países que no están cumpliendo con sus acuerdos internacionales. México es un país que pues recibe cantidades muy importantes de inversión global. Los países que participamos en el G20, son las 20 naciones con mayor desarrollo, están cumpliendo con sus acuerdos. El hecho de que México incumpla significa que muchas de las inversiones extranjeras van a parar, por un lado. Por otro lado, la Unión Europea se está convirtiendo ya en su Scope 3, en donde mide a toda su cadena de suministro. Eso quiere decir que muchas de las inversiones mexicanas ya están siendo medidas. Y creo que eso es una ola a la que nos podemos subir, y más ahora que es el momento mexicano. O sea, yo sí veo que Asia, Estados Unidos, la Unión Europea tiene los ojos en México en inversión.
y que si bien no tenemos la suficiente infraestructura para capturar todo lo que está ocurriendo en Latinoamérica, también es una oportunidad de decir, cuidemos nuestros ecosistemas, cumplamos con nuestros acuerdos, nos conviene preservar nuestros ecosistemas, porque al fin tenemos una figura financiera que permite conservarlos y preservarlos. En el mundo, quien preserve sus ecosistemas se va a convertir en 10 años en uno de los activos más importantes, incluso que el propio petróleo, porque seguimos pensando que la quema es quien antes tenía petróleo era el país ¿no? que lo conservaba. Hoy son nuestros ecosistemas. Y creo que sí tenemos que ver las energías renovables, de nuevo ponerlas en la mesa como la alternativa de un país con tanta biodiversidad que debe de cuidarla, preservarla, conservarla. Y lo más importante, ¿qué futuro estamos dándole a generaciones como el Centennial, que es una generación que consume por causa? Y que es bien importante comprender que esta generación consciente, muchos dicen que es una generación de cristal, yo digo que es una generación consciente, que es una generación que se dio cuenta que ya no tiene un futuro porque no lo terminamos y que dijo basta. O sea, tanto ya no quieren ir a trabajar físicamente todos los días de una oficina y que se quieren quedar en su casa, el cual veo bien porque necesitamos reducir el tráfico, necesitamos dejar de ir a lugares innecesarios, ¿no? Necesitamos redefinir qué es productividad y eficiencia. Y creo que esta generación, le tengo mucha fe, que comprendamos la biodiversidad y que esta ruta a la que los invito hagamos juntos, porque no existe, no hay una ruta de descarbonización en donde el tema de humanidad sea el centro. ¿Cómo nos ponemos como seres humanos como principio y fin a todas nuestras actividades? Conservando el ecosistema que te permite tener calidad de vida. Claro, por supuesto, todos tenemos una obligación, ¿no? Sí. Una conciencia que tenemos que terminar de desarrollar para seguir manteniendo esos ecosistemas que mencionas. No quisiera dejar de regresarme un poquito nada más, porque mencionaste mucho Ecoforest. Ecoforest CO2 es una empresa que Fátima fundó, pero por favor tú háblanos más al respecto para que la gente pueda conocer parte de tu trabajo. Ecoforest CO2 lo fundé con mi socia, Roxana Rosas. Es una empresa, si bien joven, ¿no? En constitución. La historia de Ecoforest, yo vengo de una familia de Santiago Papasquiaro, que es una comunidad en Durango. A mí me enseñaron el amor a la naturaleza desde niña y la damos por sentada. Roxana también, tercera generación forestal. Entonces venimos de muchas generaciones de conservación y de preservación ambiental, y nos dimos cuenta, porque las dos tuvimos la oportunidad de estudiar fuera de México, en Europa, que teníamos décadas hablando sobre el mercado de carbono, que en México no estaba pasando, no había estas empresas que permitieran a muchos ecosistemas adquirir sus bonos de carbono, ponerlos en el mercado. Y cuando empezamos a hacer un benchmark, empezamos a hablar con compañías a nivel global, nos dimos cuenta que regresaban no lo suficiente a los ecosistemas para regenerarlos. Y en lugar de combatirlos o de pelear, pues cada vez que tienes una causa, conviértela en un emprendimiento. Decidimos crear una propuesta de valor en donde siempre nuestra intención es crear sosteniblemente, financieramente,
que la mayor cantidad de recursos regresen a los ecosistemas y a los seres que viven dentro de sus propios ecosistemas. Y cuando hablo de seres es el ser humano y su biodiversidad. Entonces iniciamos Ecoforest con una visión 100% forestal, de manejo forestal. Hacemos Improved Forest Management, que es el manejo forestal con México, es de los mejores manejos forestales en el mundo, con las comunidades. Hoy Ecoforest colabora con comunidades tepehuanas, de la cual estamos sumamente orgullosas. Es una comunidad tepehuana que tenemos más de una década colaborando con ellos, y la forma en la que sus usos y costumbres, fíjate, esta comunidad dijo, oye, nosotros no queremos poner el porcentaje que ustedes regresan, ¿no?, a los ecosistemas es tal. Nosotros vamos a poner la mayor cantidad a la naturaleza, porque también parte de los recursos se van a ayudar a la sociedad a que incremente la calidad de vida, la parte de agua, de captura de agua, calidad del agua. Ellos dijeron, la mayor cantidad de los recursos regresa al bosque, a su biodiversidad y a su fauna. Yo decía, bueno, es que nuestros ancestros siguen viviendo la vida cósmica realmente. Y Ecoforest colabora con estas comunidades. Los bonos de carbono que ponemos en el mercado vienen de comunidades indígenas, algunos, y otros no tanto. Y iniciamos la metodología DEF no hace mucho, y la verdad es que en lo personal me gustó mucho la transparencia, la eficiencia de tiempos, y trabajamos con 2 hidroeléctricas también, que una tiene un manglar. También capturamos o medimos la cantidad de carbono y lo estamos poniendo en el mercado con empresas que quieren compensar sus emisiones, ya sea porque se encuentran en estados en donde ya los están obligando, o me encanta cuando vienen y lo hacen por conciencia, ¿verdad? Son pocas las que hoy llegan y lo hacen por voluntad. México es un mercado voluntario, pero si bien estos 8 estados ya están regulando a muchos de ellos, que los impuestos verdes, yo siempre digo, a ver, cuando es recaudación por recaudación y esa recaudación no regresa al medio ambiente, está siendo partícipe del greenwash, que es intentar poner algo verde y el fondo no lo es. Yo invito a todos, creo que esto es un tema de conciencia que no podemos jugarnos, que no podemos emular nada, que todo tiene que ser muy real, muy transparente. Nos estamos jugando el planeta, ¿no? Y no hay planeta B, solo hay uno. O sea, no hay manera que no hagamos las cosas. La metodología desde mi punto de vista, creo que es una oportunidad para las industrias, tanto reducir muchos costos y hacer algo que fue o es muy sofisticado, hacerlo más sencillo, más transparente, más accesible para todos. Muy bien. Pues finalmente, Fátima, ¿nos podrías compartir algún canal, algún medio por el cual te pudiéramos seguir y a ti tu trabajo y las iniciativas que impulsas? Con todo el gusto. En LinkedIn me pueden buscar como Fátima Montiel. A Ecoforest CO2 también ponemos videos sobre la comunidad y sobre los proyectos que Ecoforest CO2 está haciendo. Sé que vamos a trabajar mucho de ahora en adelante con ustedes para esta ruta de descarbonización, darle a las industrias una oportunidad, ¿no?, de compensar sus emisiones, de medir sus emisiones, y que sean procesos justos, transparentes y equitativos.
Muchísimas gracias, Fátima. Gracias. Y muchas gracias a todos por habernos acompañado. Recuerden que pueden consultar este contenido y muchos otros que tenemos publicados de manera permanente en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias.